Bueno, y a partir de este momento vamos a hablar de lo que habíamos anunciado. Nos vamos a meter en el tema económico, en el que parece que a Uruguay no le está yendo tan bien como en el rugby, porque la vi salir despavorida en la pausa, porque Uruguay parece que está haciendo un buen partido. Sí, por ahora van 7-7. 7-7, Sí, lo que para... es un partidazo. Bueno, muy bien, muy bien. No estaríamos hablando de lo mismo en materia económica. Bienvenido, Federico Comesaña. No se puede hacer nada porque te queman, es una Muy cosa. buen mediodía para todos. Buen mediodía, Fede. Vamos a analizar el último dato, Bien. el dato de evolución de la economía, del Producto Interno Bruto durante el segundo trimestre del año. Son datos que salen con un poquito de rezago, pero son fundamentales para entender la dinámica general y las principales variables que hacen a la realidad económica. A ver si crecimos, si se contrajo la actividad. Bueno, en este caso las noticias no son muy favorables, la actividad se contrajo, algo que no sorprende a nadie porque en realidad es un mes donde la sequía pega fuerte y otras realidades de la economía que vamos a conversar, pero que sí sorprende en su magnitud, porque es una caída mayor a la que esperaban tanto las autoridades como los analistas privados. Veamos la gráfica que nos muestra la evolución de la actividad y démosle un poquito de sentido, un poquito de narrativa a esta línea que quizás a primera vista es difícil de interpretar. Tenemos un primer periodo acá en el que vemos la caída de la actividad, es una caída que es previa a la pandemia o hasta el primer trimestre de 2020, reflejando apenas una primera realidad de pandemia, pero después sí, en el segundo trimestre, una caída muy significativa de 11% del Producto Interno Bruto, medido desestacionalizadamente, es decir, el trimestre respecto al trimestre inmediato anterior. Así como cayó fuerte la actividad, en el trimestre siguiente se recupera significativamente y es hasta mitad de 2021 cuando alcanzamos los niveles de actividad prepandemia. Después de eso tenemos que el crecimiento continúa un poco durante 3 trimestres consecutivos. Tenemos 2 de recesión, de caída de la actividad, un trimestre de crecimiento, que es el primero de este año, y un trimestre de caída este año. Esta caída de 1,4% de la actividad en un trimestre no la vemos desde la caída aquella del 11%, es decir, es la más significativa que hay desde la pandemia, aunque obviamente en magnitud ni se compara una con la otra. Pero lo que tenemos acá, que es lo que me interesaba destacar de esta gráfica, es que si nos quedamos con esta zona de acá de la gráfica, lo que tenemos es un periodo de estabilidad. Es decir, la economía se recupera, alcanza niveles prepandemia, lo supera un poquito, pero después prácticamente que se estabiliza. Hay crecimiento seguido por contracción, por crecimiento, por contracción. Pero no significativos. Pero no hay una tendencia ni hacia arriba ni hacia abajo en la actividad económica. Tenemos 2 años prácticamente en el cual la economía mantiene su nivel de actividad. En este caso, en este trimestre puntualmente, tenemos una caída que si lo comparamos contra igual periodo del anterior es 2,5%, es una caída significativa y nos lleva a que en este último año, si tomamos el año móvil a junio, tenemos un crecimiento de nada más de 0,5%. Si vemos por actividad, para empezar a darle sentido a estos números, acá salta a la vista esa caída de 27% que hay en la actividad agropecuaria. Esto es comparando segundo trimestre contra igual del año pasado. 27% implica que de cada 4 pesos que se generaban en el agro en el segundo trimestre de 2022, este año se generan 3, no 4. Es una caída muy significativa, igual que en generación de energía, gas y agua. Acá pesa mucho también la sequía. El déficit hídrico. El déficit hídrico que hizo que en vez de generar con la represa y generar valor a partir de la generación energética, lo que estamos haciendo es importando de Brasil. La construcción también cae y acá es otro de los efectos, que es el fin de la planta de UPM, el fin además de el último tramo del ferrocarril central. Eso hace que la construcción medida contra el año pasado, donde estas cosas pesaban todavía mucho, ya tiene una caída.
el comercio cae. Acá es curioso que en realidad se ve afectado sobre todo por los servicios que le brinda a la actividad agrícola, pero también... Eso puede ser también con lo que está ocurriendo con Argentina. Hay algo de eso, en particular sí puede haber mucho de turismo que en vez de veranear acá, porque todavía hay un tramito ahí de la zafra turística, elige otros destinos, pero también es cierto que el comercio y actividades que antes se desarrollaban solamente en Uruguay, claro, hoy hay muchos uruguayos que están yendo por el fin de semana a cortarse el pelo, pongámosle, a Buenos Aires. Sí. Hay pocos sectores que crecen hoy en día y hasta la industria, sobre todo arrastrada por los frigoríficos, cae. Si sintetizamos esto en los grandes motores que tiene la economía, tenemos un consumo privado que crece, 4,8%, no es poca cosa, pero una importación en total que crece 7,5% y que buena parte de esa importación, que no le suma sino que le resta el PBI, lo que es consumo doméstico que se desplaza hacia el exterior. Uruguayos que compran importado, uruguayos que salen del país a consumir afuera. Entonces tenemos un consumo que es dinámico porque aumentó el número de empleos, porque aumentó el salario real, pero sin embargo no están consumiendo acá, sino que hay una parte importante que consumen afuera. Exportaciones que caen a la vez por la sequía, inversión que cae porque se terminaron grandes proyectos de infraestructura. Lo de las exportaciones también puede ser por el tipo de dólar, el cambio. El tipo de cambio sí, obviamente pesa en todo esto, pero el tipo de cambio sobre todo pesa en la rentabilidad. Es decir, las mismas actividades hoy son menos rentables para el que la genera porque el dólar, eso sobre todo en el sector exportador. El peso está sobre todo en la rentabilidad y en el corto plazo es muy difícil que tenga efectos sobre la actividad. Claro. Obviamente que si este tipo de cambio depreciado, una pérdida de competitividad se sostiene en el tiempo, el gran problema es que, bueno, actividades que quizás podrían mirar a Uruguay, dirían no, con este tipo de cambio quizás no, si es algo que es endémico en la competitividad uruguaya, o que empresas decidan cerrar por una caída muy grande de la rentabilidad y ya no tengan espalda para sostenerlo. El panorama para futuro y mediano plazo, bueno, 1% de crecimiento esperan los analistas para este año. Esto es antes de conocer el dato, con lo cual esto se puede revisar un poquito a la baja. 3% para el año que viene, 2,5% para el siguiente. Es crecimiento, todavía los expertos esperan que la economía crezca, pero muy poco. No hay nada que permita prever una tasa de crecimiento que le permita a Uruguay, bueno, hacer un salto de calidad en términos de desarrollo. Fede, ya tenemos que cerrar, pero si, como tú dijiste bien al principio, esto no era esperado no solamente por el gobierno, sino tampoco por los analistas, una caída tan pronunciada del 2,5%, uno dice, pero estamos hablando de lo que sucedió hasta el segundo semestre. Las consecuencias más graves de la sequía, en realidad, por lo menos, las comenzamos a sentir en los meses de julio, parte de agosto, recién ahora podríamos decir. Entonces, la pregunta con respecto a esa previsión es, ¿podríamos encontrarnos con una caída en el próximo trimestre también importante? Bueno, ahí no hay acuerdo entre los expertos en decir si lo peor de la sequía en términos de actividad económica, que no es lo mismo que el impacto quizás social de la sequía. Tuvimos problemas sobre todo a nivel de suministro de aguas y demás, que eso hay que ver hasta qué punto tiene realmente un efecto en la actividad. El efecto más grande de la sequía en la actividad fue en la actividad productiva, en áreas en las cuales ya en el tercer trimestre del año ya hubo una mejora de las condiciones hídricas, sobre todo para la producción. Entonces quizás ahí se mitigue un poco el impacto, pero de nuevo, esto es muy difícil. Hay algunos expertos que entienden que lo peor ya pasó y ya está reflejado en los números. La cuestión es, bueno, ¿qué tanto se recupera de los niveles actuales? Que como veíamos, estamos en los menores niveles de actividad en prácticamente 2 años. Entonces, sí, hay camino para recuperarse. La cuestión es cuándo empieza esa recuperación. Bien, muchas gracias. Clarísimo. Por favor. Gracias, Fe. Otra pausa. Muy bien, otra pausa, venimos enseguida.